Yo he estudiado en la Sociedad Sancti Spíritus, en la especialidad de oncología clínica. Siempre he sido apasionado de tratar o de estudiar el cáncer y bueno, hace aproximadamente 7 años atrás entro como médico ASO al Hospital de Clínicas y bueno, ya estando en el Hospital de Clínicas, tenía 1 año para mi servicio social, me enamoré del hospital, me enamoré de la especialidad como tal, ya en la práctica clínica y posteriormente, como un antecedente, la unidad, o sea, oncología clínica no existía. Oncología clínica estaba inmersa en cirugía oncológica inicialmente, bueno, porque esos eran los inicios del hospital. Entonces, próximamente lo que hicimos con otro oncólogo que había también en ese momento era fundar la unidad de oncología clínica, es decir, que yo soy fundador de la unidad. Y poco a poco fuimos agrandando, agarramos un espacio que era la guardería del hospital donde iban los niños, eso era propiedad de la alcaldía. Y poco a poco hicimos que esta unidad vaya creciendo, la armamos, nosotros mismos construimos la parte interna del hospital, llevábamos las camas, la unidad de quimioterapia, agarramos unos silloncitos y bueno, la cosa que se iba expandiendo. Pronto, aproximadamente hace 5 años atrás, ya se funda la unidad como tal, oncología clínica, y empieza a crecer. Posteriormente se hizo gestiones para la prolongación de los consultorios externos, haciendo que sea la única unidad que tiene 3 consultorios dentro del propio Hospital de Clínicas. Después el proyecto era agrandarlos en 2 tiempos y contrataciones de nuevos médicos. En su momento, bueno, con dificultades del ítem y todo eso, se amplió a 2 turnos. Ya había un momento donde se hacían más de 10 quimioterapias diarias, hasta el día de hoy se mantiene con eso, siendo el Hospital de Clínicas el único hospital de tercer nivel que atiende la población completa de La Paz, Oruro Potosí. Hoy en día recién acaba de estrenarse otro hospital, pero bueno, todavía no tienen la experiencia que tenemos nosotros. Entonces, como Hospital de Clínicas y como fundador del Hospital de Clínicas y jefe por casi 5 años, hemos visto un crecimiento haciendo que el hospital, la unidad de oncología clínica, el Hospital de Clínicas, hoy en día sea una de las más concurridas a nivel propio del hospital y bueno, prácticamente ha sido la única durante mucho tiempo. Entonces sí, se ha visto un crecimiento exponencial a este nivel. Todos los casos que han pasado son un cuento diferente. Hemos tenido muchísimos casos que han pasado por la unidad. De hecho, hemos llegado a tener mucha amistad con algunos de los pacientes. Me recuerdo mucho ahora que estoy viendo a la mamá de Gabriel. Gabriel ha sido un caso increíble. Lastimosamente era un cáncer de testículo que me volvió después de años. Entonces, intentamos quimioterapia, intentamos con todo, batallamos con todo y pudimos dar calidad de vida, pero hubiésemos querido un poco más. Sí nos llega bastantes casos, a veces hacemos tanto rapport que lo que nos pasa es que sentimos profundo pesar a veces de no poder salvar un paciente, pero sí, lógicamente, y no es el caso solo de Gabriel, hemos tenido muchísimos casos en los que no se nos iba un paciente, se nos iba un amigo. Lastimosamente somos una especialidad que luchamos y vivimos al lado de la muerte a diario y a veces nos da tanto pesar y tanta tristeza. Sin embargo, si nosotros bajamos, ¿quién los atiende? Entonces tenemos que tener la fortaleza como para sobresalir, tenemos que tener la fortaleza de estar presentes en ese momento para el paciente. Sí lo hemos tenido, yo en lo personal sí he sentido muchas veces, pero tenemos que sobreponernos porque no hay otro. El mismo caso de Gabriel, era un amigo que se me estaba yendo en mis manos y así dentro de ellos he tenido bastantes casos, más que todo con los jóvenes. Hay jóvenes que se nos van y bueno, uno siente mucha tristeza y sí, absolutamente hasta a veces hemos logrado derramar lágrimas. Una pregunta muy común, muy típica que nos hacen a nosotros, sin embargo, tiene una base idiopática, quiere decir que
no hay una razón directa, porque si hubiera una razón directa tendríamos la cura ahí, ¿no? Es prevenirlo. Pero la razón del cáncer como tal es un conjunto de factores de riesgo, es decir, se suman estos factores de riesgo más lo genético y hereditario y bueno, se desencadena un cáncer. No nunca lo puede prever. Quizás el cáncer cervicuterino sea el más prevenible hasta el momento, por eso que los países desarrollados ya han tomado muchas medidas como para prevenir esto. Sin embargo, en nuestro país todavía no existe mucho la cultura de la atención primaria y de la prevención. Entonces eso se tiene que desarrollar para este tipo de cáncer que puede ser prevenible. Los demás hay que prestar atención a los síntomas y acudir al médico. Lastimosamente no solamente es medicamentos, es un conjunto de cosas. Siempre que he asistido a entrevistas y la verdad en las otras especialidades es reforzar la atención primaria y secundaria de salud, es decir, pero la terciaria, ¿dónde queda? Es donde nosotros actuamos. Oncología se divide en cirugía, quimioterapia y radioterapia y durante 7 años atrás, 7 no, estamos hablando hace más de 40 años, pero hace 7 años atrás como que se han empezado a dilucidar las 3 subespecialidades ya más notorias. Pero así mismo que eran las 3 subespecialidades, era el único centro que atendía. Entonces, con las limitaciones que tenemos, eran 9 camas para 3 millones de habitantes. Eso sin contar Oruro y Potosí, que se nos venían para acá. Después con radioterapia se nos unió todo el país. Entonces, para un centro pequeño, para tan pequeñas cosas, lo que te está diciendo nada más que es el poder de los médicos que ha llevado adelante todo esto. Entonces, ¿qué le falta? Le faltan muchísimas cosas, nos hace falta descentralizar. Ahora con el Hospital Alto Sur va a mejorar un poco la situación, sin embargo para 3 millones por lo menos deberíamos tener un oncólogo para cada 80 millones y deberíamos por lo menos tener unos 4 o 5 centros o bien un instituto con una capacidad para toda La Paz, Oruro y Potosí. Y entre las subespecialidades, no solamente medicamentos, ampliar estos medicamentos a otros tipos de medicamentos que son mucho más específicos como los anticuerpos monoclonales. En la parte de radioterapia tener alto nivel, pero no solo en un centro, tenerlo en otros y tener acceso en la parte de la localización. Y cirugía, bueno, tener quirófanos, porque por ejemplo en el Hospital de Clínicas el quirófano se comparte con otras especialidades. Oncología debería tener su propio quirófano, deberíamos tener nuestra propia patología. ¿Para qué? Para que los especialistas no tengan un margen grande de error. Hacen falta muchísimas cosas, dentro de eso puedo darle muchas de las cuales podrían aumentarse a la lista, pero bueno, quizás eso es lo más esencial.